En esta clase vamos a trabajar el sistema de coordenadas polares. El sistema de coordenadas polares es un sistema de coordenadas bidimensional en el cual cada punto del plano se determina por un ángulo y una distancia. La forma de determinar un punto del plano se describe mediante dos números, r, que sería la distancia del punto al extremo de la semirrecta, llamada polo, y el ángulo, en este caso θ, que sería el ángulo que forma el eje polar, que es el horizontal, con el segmento que une al punto con el polo. Este ángulo debe medirse en sentido opuesto a las manecillas del reloj, es decir, de forma positiva. Lo anterior significa que a cada punto P del plano cuyas coordenadas rectangulares son x, y, se le puede asignar las siguientes coordenadas. Vean, si no conocíamos este dato, siempre que tenemos x, y, a eso le llamamos coordenadas rectangulares. R sería igual a la distancia del origen de coordenadas 0,0 al punto P, y θ sería igual al ángulo desde el semieje positivo del eje X al segmento que une el origen de coordenadas con el punto P. El ángulo polar se puede dar en cualquier medida angular, pero lo más frecuente es usar grados sexagesimales o radianes en el caso del sistema circular. Dado entonces un par de coordenadas polares, existe un único punto P del plano con dichas coordenadas, representado gráficamente así. Vean, tenemos el eje polar. Este punto, que normalmente lo conocemos como origen, sería polo para nosotros ahora. Medimos un ángulo y en este caso esta distancia desde el polo o el origen hacia el punto P le conocemos como radio, o R también, no hay problema, pero en sí es una distancia. Se le suele llamar radio porque acá se describe exactamente una circunferencia, por eso se le suele llamar radio. Pero este punto P, ya en coordenadas polares, va a tener una coordenada para el radio y otra coordenada para el ángulo. Tenemos este caso. Este punto es de coordenadas 4, pi tercios, que significa que ese 4 es la distancia desde el polo hasta el punto y sería de 4 unidades exactamente. Y en el caso del pi tercios ya es un ángulo en este caso utilizando el sistema circular, que sería prácticamente este ángulo de acá. Recordemos que en este caso podemos ocupar ya sea los pi tercios o también podríamos ocupar el ángulo sexagesimal. Por ejemplo, si tenemos pi tercios y nosotros queremos saber cuál es su equivalente con el ángulo con grados sexagesimales, entonces este es pi, lo sustituimos por 180 y lo dividimos entre 3. Aquí podemos simplificar y nos quedaría 60 grados. Entonces, este punto también podría ser 4 del radio y 60 grados ya expresado en coordenadas en una medida angular de grados sexagesimales. Acá prácticamente ese otro punto quedaría expresado como, si ustedes se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4 unidades, entonces sería 4 para el radio, siempre de forma positiva.
porque las distancias siempre se miden de forma positiva. Y en el caso del ángulo, en este caso, como es el medido desde el eje positivo de las X hasta, en este caso, este segmento, sería de 4 pi tercios. Ese sería prácticamente el ángulo.